Buenas tardes, hermanos. Qué lindo volver a encontrarnos, aunque sea para compartir la palabra, aunque sea a través de estas vías telemáticas, pero bueno, gloria a Dios porque existen. La palabra que hoy vamos a compartir se encuentra en Romanos, capítulo 4. Vamos a tocar, más o menos nos vamos a mover del 17 al 25, pero vamos a tomar unos antes para situarnos. Antes quiero pediros que me acompañéis en una oración. Gracias, Señor Padre Celestial, porque haces posible que nos reunamos para escuchar de ti y de tu palabra, Padre. Oh Señor, ponemos delante de ti esta palabra para que seas tú quien la ministre, que tomas control de tu sierva, Padre, que ni una jota ni una tilde salgan de mis labios, que no sea de tu voluntad, Padre, y que esta palabra sea un rema en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Como os decía, vamos a ir a Romanos. A Romanos en el capítulo 4 y vamos a comenzar desde el versículo 1, que dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura: creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos al 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes se ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Hasta aquí la palabra. Bueno, como decimos, nos encontramos en la epístola a los Romanos. En esta epístola, para contextualizarnos un poco, vamos a decir dos cosas, simplemente que sabemos que en ella Pablo desarrolla a los romanos todo lo que es la doctrina de justicia. En el capítulo 1 y 2 sucesivamente sientan en el banquillo de los acusados primero a los gentiles y luego a los judíos, para terminar concluyendo en que no hay justo ni tan siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien merezca ser justificado. Pero entonces en el versículo 3, en el capítulo 3, después de darles esta mala noticia, le da la buena noticia, y es que si bien no somos justificados, pero que todos somos justificados por la obra de Jesús en la cruz. En el capítulo 4, entonces, que es en el que nos vamos a detener, Pablo toca el tema de Abraham. Abraham es muy conocido por los judíos, considerado el padre de la fe, y para situarnos repasaremos un poco en unas pinceladas la vida de Abraham. Desde Génesis 12, muy pronto al principio de la Biblia, encontramos que Dios le habla a Abraham. En esta primera vez, en Génesis 12, que Dios le sale al encuentro a Abraham, le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, y agrega: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y Abraham se va con su mujer y su sobrino Lot hacia Canaán.
pasa el tiempo, pasan diferentes circunstancias en su vida que no vamos a detenernos ahora. En un momento sobreviene una hambruna en la tierra, dice la palabra que entonces Abraham se va a Egipto. En Egipto se convierte en un hombre rico. Posteriormente viene el tiempo en que Abraham y Lot han de separarse cada uno hacia un sitio y Dios le sigue hablando a Abraham. Y Abraham escuchándole. Y le dice Dios en este momento que le dará toda la tierra que ve delante de él, a él y a su descendencia. Y agrega una vez más que su descendencia será innumerable. Pasa el tiempo, se enfrenta en distintas circunstancias en batallas de las que sale victorioso, y Dios ahí le promete que siempre será su escudo, que su galardón será grande, o sea, su premio será grande. Pero Abraham le pregunta realmente cuál será su premio, qué es lo que le dará, porque lo que él ve es que no tiene descendencia, no tiene hijos. Sara es estéril. Además de la promesa, recordemos que en este momento, en esta cultura, el tener descendencia era una cosa muy importante. Allí es donde le da esta lección preciosa, tan didáctica, el Señor a Abraham, y le dice: sal de tu tienda y mira hacia el cielo. Así, si puedes contar las estrellas del cielo, pues así de innumerable será tu descendencia. Y aquí es donde la palabra dice: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Pero la realidad es que Abraham seguía sin tener descendencia. Dios continúa hablando a Abraham, manteniendo su promesa. En un momento, incluso a instancias de Sara, su mujer, tiene un hijo de Agar, su sierva, y sigue pasando el tiempo. Nos encontramos ya con un Abraham de casi 100 años, dice la palabra, de 99 años, y mantiene su promesa a Dios. Pero aquí dobla la apuesta, le dice: ya no será más tu nombre Abraham, que quiere decir padre enaltecido, sino que será Abraham, que es padre de multitud, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Recordemos que aquí en este momento el nombre tenía una gran significación. Y le dice en ese momento que Sara concebirá y le dará un hijo, el hijo de la promesa. Abraham en ese momento ve su realidad, ve que es muy mayor, que su cuerpo está como muerto, la realidad de Sara, de su esterilidad. O sea, la realidad le dice a Abraham que eso es imposible. Pero Abraham cree a Dios. Dice la palabra: creyó en esperanza contra esperanza. Su fe no se debilitó ante la evidencia de lo que veía, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Hasta aquí la historia de Abraham, más o menos. La historia de Abraham es una historia de fe. Y la fe de Abraham es la fe en el poder de Dios, no la fe de la que hoy habla el mundo, que está muy de moda, y de la que es necesario hacer una clara distinción. Para esto vamos a analizar la vida de Abraham. Habíamos dicho que se le había hecho esa promesa, que había pasado mucho tiempo, muchas circunstancias, la promesa no llegaba, a ojos naturales era inviable, porque estaban muy mayores, porque Sara era estéril. ¿Cómo actúa Abraham aquí? ¿Se desencanta o se desespera ante esa realidad? ¿O hace una declaración positiva? Dice: en el nombre de Dios declaro que Sara engendrará un hijo y me dará descendencia. No hace ni lo uno ni lo otro. ¿Sabéis qué hace Abraham? Abraham dialoga con Dios, le presenta sus dudas, su pequeñez, su realidad. Él veía que naturalmente eso era imposible, pero tiene fe en Dios, en sus promesas y en el poder de Él para llevarlas a cabo. Hoy vivimos en la era de la inmediatez, todas las cosas las queremos ya, ¿no? Nos cuesta esperar las nimiedades más grandes, hasta que esperar que el desayuno se caliente en el microondas. Y entonces nos pasa que no nos es fácil esperar en Dios, ¿no? En sus tiempos. Ante las dificultades, ante el paso del tiempo, nos desencantamos, nos desesperamos, pensamos que Dios cambió de planes o se olvidó. Y aquí, en cambio, dice la palabra que la fe de Abraham, en cambio, se fortaleció. Y a ver, situémonos, porque a veces cuando hablamos de esto, decimos: hombre, era Abraham, es normal que Abraham tuviera fe, porque era Abraham como era Moisés o era Jacob, y no es así, hermanos, porque Abraham fue un hombre como tú y como yo, o sea que tuvo dificultades, que se equivocó,
Recordemos que en 2 oportunidades a lo largo de su historia hace pasar a Sara, a su mujer, por su hermana. Dice la palabra cuando advierte que es de hermoso aspecto, que era bella, poniéndola en ocasión de prostituirse, primero ante Faraón y luego ante Amibelec, para obtener favor para sí. Recordemos también que tiene un hijo de Agar, de su esclava, o sea, metió la pata, pero a pesar de todo, la fe en Dios no flaqueó. Esta es la fe en el poder de Dios, y entonces la vamos a distinguir de la fe de la que hoy habla el mundo y de la que está muy de moda. Esta tiene su origen en un movimiento llamado el New Thought, seguramente no lo pronuncio muy bien porque mi inglés es muy malo, o Nuevo Pensamiento, de origen ocultista. Este pensamiento habla de la ley de la atracción. Tú lo que deseas lo envías al universo y el universo te lo da. O sea, lo que declaras, eso se cumple. Por eso hoy se dice, hay que ser positivos, lo habéis sentido reiteradamente. Es muy importante ser positivo, porque si eres negativo, eso mismo lo envías al universo y el universo te lo devuelve. O sea, observemos que en todo momento el poder está en el hombre. Posteriormente, la esencia de este movimiento pasa a el movimiento de fe, que es básicamente lo mismo, pero poniendo a Dios de por medio, poniendo la fórmula, nuestro Señor o Cristo Jesús. Pero es un Dios en minúsculas, un Dios que obedece a mis deseos según una fórmula. El resultado es que Dios es una especie de mago que obra de acuerdo a lo que yo declaro. Posteriormente, hace relativamente muy poco, en lo que se refiere a tiempo del mundo, aparece un libro, es muy contemporáneo, que a lo mejor lo habéis sentido, que rápidamente se convierte en un bestseller llamado El Secreto, de Rhonda Byrne. Es básicamente lo mismo que el movimiento de fe, pero sin los versículos bíblicos. O sea, retornamos otra vez, ¿no es cierto?, al New Soul. Creedme que tuve ocasión de conocer muy de cerca a personas cercanas implicadas en este movimiento. Además de la ley de la atracción, del poder del hombre para declarar, y todo esto añaden el poder de las pirámides, el poder del yoga. Creedme que hacen un sincretismo y que es una secta en toda regla. ¿Por qué, hermanos, tiene tanto éxito todo esto? ¿Por qué el mundo está más dispuesto a creer en estas cosas mágico-ocultistas y en cambio les resulta tan difícil aceptar la verdad de un Dios de amor? Básicamente el hombre hoy ha pasado a ser el centro del universo. Voy a detenerme en un par de ocasiones en la epístola a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Es una epístola, para situarnos, muy cercana, muy entrañable. Es la última que escribe Pablo estando ya casi a punto de ser ejecutado. Y es como, o sea, se le escribe a ese discípulo amado, a Timoteo. Es como si le escribiera un padre a un hijo que quiere dejarle sus últimas enseñanzas, sus últimas indicaciones. Por eso es tan cercana. Aquí en 2 de Timoteo 4, 3, 4, ya Pablo le avanza lo que va a venir, ¿no? Y le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, se apartarán de la verdad y seguirán doctrinas que satisfagan sus deseos, sus apetencias, sus concupiscencias. Y el deseo de poder del hombre es uno de los más fuertes. Es, creo, el que ha marcado la historia a través del tiempo. Estas doctrinas dan el poder al hombre. Tú lo declaras, tú mueves. O sea, tener fe en Dios es justamente lo contrario. Es saber que nosotros nada podemos hacer, es creer en el poder de Dios. Proclamar el Evangelio, hermanos, es proclamar a Cristo como Señor. Nosotros somos sus siervos. Estas filosofías invierten totalmente el orden de los papeles. El hombre es el que, con su sola declaración o su deseo, o sea, a través de su voluntad o de su palabra, mueve la mano de Dios. O sea, el hombre manda y Dios obedece. O sea, Dios le obedece al hombre. Transformamos al Señor en nuestro siervo y somos nosotros los que estamos al mando.
Como decíamos antes, la esencia de estas doctrinas es siempre la misma, sea que hablen del universo, sea que hablen del solo poder del hombre o que pongan a Dios en la ecuación, el razonamiento es el mismo. Si yo declaro, si es mi voluntad que así sea, aun cuando sea en el nombre de Dios, esto tiene que operar por mi mandato. Tengamos cuidado, hermanos, cómo hacemos nuestras oraciones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos pasa que a lo largo del tiempo vamos acuñando formas, maneras de orar, maneras de hacer que incorporamos a nuestros cultos, sin saber muy bien de dónde viene. Y esto es delicado, no solamente porque es un error y nos dañamos a nosotros mismos, sino también por aquellos que nos proceden, aquellos que van a seguir, ¿no es cierto?, y que se están formando. ¿Cuántas veces hemos dicho yo, en primer lugar, he dicho, declaro en el nombre de Cristo Jesús o de Dios nuestro Señor, sanidad sobre esta persona o tal o cual cosa? No porque le agreguemos la fórmula Cristo Jesús o Dios nuestro Señor o la fórmula que quieras, no deja de ser una declaración mía, un mandato mío a Dios, para evitar tales cosas que a veces se presentan y se van gestando, como decimos, incorporando. Vayamos siempre a las fuentes, vayamos a la palabra. Recordemos cómo nos dice Jesús que debemos orar, cómo tiene que ser nuestra oración. Jesús nos dice que nuestra oración ha de ser humilde, no soberbia, reconociendo que nosotros somos pequeños y estamos hablando con nuestro Señor, que tiene la potestad de obrar o no. Tienen que ser simples. Un diálogo con nuestro papá, que dice Jesús, ya sabe de qué tenéis necesidad. Un diálogo simple, reconociendo nuestra pequeñez, como hizo Abraham tantas veces, que le presentaba sus dudas, su realidad. Oraciones con fe, pero fe, hermanos, en el poder y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios no es el mago de la lámpara que yo froto y obedece mis deseos. Una vez que hemos delimitado claramente qué es la verdad de la fe en Dios, de la fe de la que habla el mundo, y nos centramos en la primera, en la fe en Dios, concluimos en que realmente a todos nos gustaría ser personas de fe, ¿no? Como lo fue Abraham, que aún ante las circunstancias su fe no flaqueó. Y entonces, repasemos un poco, nos pasa, ¿no es cierto?, que no sabemos esperar. Abraham pasó mucho tiempo desde que Dios le hace aquella primera promesa, pasan 1000 circunstancias, metió la pata muchas veces, como hemos dicho, Dios le sigue hablando, Dios sigue manteniendo su promesa. Ya cuando Dios le dice ya al final, ¿no es cierto?, con casi 100 años, que Sara le dará el hijo de la promesa, claro, Abraham en ese momento ve su realidad, dice exactamente la palabra que su cuerpo estaba ya como muerto. Los que ya tenemos una determinada edad sabemos que nuestras posibilidades, nuestras potencialidades no son las mismas cuando éramos más jóvenes que ahora que somos más mayores. Y ve la realidad también de Sara. Dice la palabra que cuando Abraham se lo dijo a Sara que engendraría un hijo, dice que Sara se rió diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. La palabra se está refiriendo realmente al deleite sexual. O sea, Sara le estaba diciendo, a ver chico, tú me has visto y te has visto. Pero insistimos, la fe de Abraham no se debilitó. Tampoco la fe de Sara, que aunque veía su realidad, en Hebreos 11:11 nos dice que por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel aquel quien lo había prometido. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, plenamente convencido en el poder de Dios para cumplir aquello que él le había prometido. ¿Cómo hizo para tener esa fe? O sea, ¿tenía algún superpoder? ¿Cómo hizo? Vayamos pensando, entre tanto, en la constante que Abraham tuvo en su vida a pesar de todos sus errores. Yo me encontraba meditando en esta palabra cuando en el transcurso me comunico con mi hermano mayor. Él vive en Argentina. Muchos lo conocéis porque he pedido reiteradamente oración por él.
Mi hermano, desde hace básicamente 3 años, la vida de él no ha dejado de dar tumbos, de tener una familia preciosa, una mujer con 4 hijos, una situación económica más que desahogada, un estatus dentro de la comunidad en la que vive. Lo ha perdido todo. Se ha separado, sus hijos prácticamente le ignoran, económicamente lo ha perdido todo y, como suele suceder con las relaciones del mundo, junto con los bienes ha perdido a sus amigos y su estatus. Cuando tiene lugar esta conversación, aún han pasado más cosas, en realidad no dejan de pasar cosas. Un pequeño vehículo que tenía para hacer una pequeña venta de vinos ambulante y ganarse la vida, se lo robaron a punta de pistola, sumado a esto a que la situación que está pasando en mi país, que es un país sin ley, en donde es muy difícil la restauración de los derechos. En fin, todo esto me lo delata desde una profunda depresión. Es como que se encuentra en un callejón sin salida, cada vez se hunde un poco más. Lo insto, le hablo del Señor, le hablo de descansar en Él, de depositar en Él su confianza. Ya varias veces en el transcurso de todo este ciclo hemos orado. Me dice que en ese momento ya no cree en nada, que si en algo aún le tiene en cuenta a Dios, que sea para terminar con su vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nos faltan palabras cuando estamos ante un hermano que está sufriendo? Nos sentimos impotentes, esos momentos de la vida en los que parece que todo va mal y necesitamos transmitirles un mensaje de ánimo, de esperanza, de fe que solo en el Señor puede encontrar. De más está deciros que oramos, que clamamos, que lloramos, pero hermanos, yo equívocamente le estaba pidiendo a mi hermano que tuviera fe. Y la fe no es algo que nosotros fabricamos, no se encuentra en un clic, en un botoncito que yo puedo encender o apagar. La fe nos la da el Espíritu Santo. Es justamente lo contrario a la autosuficiencia, cuando yo sé que nada puedo hacer, cuando yo sé que solo el poder de Dios en mi vida puede operar y me abandono en los brazos de Dios, esperando, ¿no es cierto?, que confiando en que Él en su momento hará, entonces obra la fe. Pero entonces, ¿cómo la obtengo? ¿Cómo hago para tenerla si no la puedo encender y apagar? ¿Cómo hago? Volvamos a Abraham. Nos habíamos quedado pensando en aquella constante que Abraham tuvo en su vida. La palabra dice que a lo largo de toda su vida, Abraham escuchó a Dios. Estaba entrenado en escuchar a Dios. Mi hermano, en cambio, no. Para mi hermano el tema de Dios siempre fue algo como que estaba ahí, pero que era para otro momento o que no era para él. El tema es que no estaba en su bagaje, no estaba en su haber. Yo le estaba pidiendo algo que él no podía, que no estaba en él operar. Y muchas veces nos toca reconocer esto y nos toca simplemente estar al lado de un hermano, solo haciéndole saber lo básico, que Dios le ama. El resto es obra del Espíritu Santo. Dios es soberano para actuar en cada circunstancia y en sus tiempos, no en los nuestros, en su cronos. Abraham, entonces, decimos que a lo largo de su vida tuvo esa constante, que oyó a Dios y eso le generó en él la fe. Y esa fe, dice la palabra, ya en Génesis, en el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6, y lo recoge luego Pablo en Romanos 4:3, le fue contada por justicia. Vamos a hacer un inciso aquí. Ese término de contada a mí me aclaró mucho cuando fui al griego, porque quiere decir, el término que se utiliza es logizomai. Logizomai es un término que se utiliza en contabilidad. No sé si recordáis un poco, yo soy muy mala en esto, pero sí recuerdo las columnitas del debe y del haber. Bueno, pues eso, es poner en posición de débito o crédito. Logizomai es de ahí también deriva lógica, logaritmos, ¿no? O sea que ese crédito que obtuvo Abraham fue por pura gracia, sin obrar obra suya. Para los cristianos tal vez esto nos es más fácil entenderlo en el marco del Nuevo Testamento, ya que, ¿no es cierto?, creemos que Jesús en la cruz pagó toda mi deuda, me imputó la salvación, algo que yo no me he ganado. Pero notemos que esto ya opera en el Antiguo Testamento, o sea, dice, ¿no es cierto?, que le fue contado
por justicia le fue contado para considerarlo justo a Abraham, sin mediar obra suya. Pablo lo explica a través de lo que es el salario. Dice que si yo trabajo, mi salario, o sea, yo genero una deuda, o sea, lo gano por mi obrar. Pero en cambio al que no trabaja, es en el caso de Abraham, ¿no es cierto?, no se le genera, sino que es por gracia, es una dádiva, ¿no es cierto? Y en el caso de Abraham es eso, le fue contabilizada, para utilizar el mismo término, para ser considerado justo, sin haber mediado su obra. Continuamos entonces, ¿cómo viene esa fe? Que decimos, ¿no es cierto?, Abraham estaba entrenado en oír, en escuchar a Dios. Y Romanos en 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, distingamos. En primer lugar, viene el medio, es por el oír. ¿Y cómo se genera? A través de la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado muy bien pertrechados. Nos ha dejado por un lado la palabra escrita, ¿no es cierto?, la que a través de 1000 años nos fue transmitiendo por medio de más de 40 profetas con una unidad de revelación, y por otro lado el Espíritu Santo, que es el que hace de esa palabra un rema en mi vida, hace que sea Dios el que me hable a mí individualmente. Por eso dice en Hebreos 4:12, la palabra es viva y eficaz, cortante como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y genera en mí la fe, justamente. Jesús utilizó mucho la expresión el que tenga oídos para oír, que oiga. Los judíos sabían muy bien a qué se estaba refiriendo Jesús cuando así les hablaba. El vocablo hebreo que utilizaba era shamá, y es el mismo que se utiliza en la ley mosaica cuando dice, oye, oh Israel, tu Dios uno es. Es oír con el corazón, es una exhortación a oír. Nuestros oídos son órganos que están siempre abiertos, ¿no? No pasa como con nuestros ojos, que podemos cerrarlos a voluntad. Escuchamos infinidad de información, y más en esta época, una avalancha de información, intencional o circunstancial, que va llenando nuestro depósito. Este depósito será el que direccionará mi actuar o mi decidir en un momento determinado. Un depósito erróneo viene de escuchar antes al mundo que a Dios, antes al hombre que a Dios. No es que tengamos que abstenernos de toda otra información que no sea la palabra de ninguna manera, porque estamos en el mundo y tenemos que saber qué es lo que pasa en él, ¿no es cierto? Porque aquí estamos. Tampoco es que no pueda el hombre Dios capacita al hombre para elaborar las creaciones de la cultura, y en un momento dado yo puedo poner una película de Netflix y apreciar una buena obra. Pero si mi vida es solo mirar Netflix, pues ya sabremos de qué está lleno mi depósito, ¿no es cierto? Por eso decíamos que la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, provoca un rema en mi vida, y ello va llenando mi depósito y por ende formando el carácter del cristiano. Necesitamos llenar nuestro depósito de la palabra para que ella nos dé discernimiento en medio de la avalancha de ideas de información que hoy tenemos. Volvemos a Timoteo, a esta epístola de la que antes hablábamos. En 2 de Timoteo 1, 13, 14, Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Aquí Pablo exhorta a Timoteo a guardar ese depósito que la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo ha generado en él. En Salmos, el Salmo 1, nos habla de la dicha de deleitarnos en la ley de Dios, de meditar en ella de día y de noche. Dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este salmo tipifica al que así obra como aquel que elige el buen camino. Observemos que dice medita, que dice se deleita, no solamente lee. O sea, nos está hablando de estar tiempo con el Señor, de aquietarnos en su presencia para escuchar su voz,
de estar en intimidad con nuestro papá. De esta manera llenamos nuestro depósito de Dios. Hace poquitos días, 5 días, Alejo y yo fuimos abuelitos por segunda vez. Dios nos habla a través de las circunstancias. Cuando un bebé llega al mundo, sabemos que cada vez se conoce más. En realidad, Dios lo conoce desde el principio de los tiempos, pero en su misericordia le da al hombre la capacidad de ir descubriendo estas cosas. Se hace más hincapié en la importancia, la necesidad de que ese bebé esté en íntimo contacto con sus papis, que se sienta amado, arropado. Más allá de las necesidades básicas, se habla del piel a piel, la intimidad, ¿no es cierto? Ello favorecerá la creación, la formación de un carácter seguro, estable. Cuando yo miraba al pequeño Luca, Dios me hablaba de su amor. ¿Y qué es la fe sino esa seguridad de tener un papá que nos ama más allá de nuestra comprensión, hermanos? Es por eso que Dios, que sabe de nuestras necesidades, nos invita a estar en intimidad con Él, a deleitarnos en su presencia para susurrar en nuestro interior. El Señor puede hablarnos de diferentes maneras, como a mí me hablaba a través de mi nieto. Nos puede hablar a través de una predicación, de un acontecimiento determinado, de otra persona, o a través de una burra, como le habló a Balaam. No sé si conocéis la historia, pero es interesante, en Números 22. Pero nuestros oídos estarán afinados para saber cuándo es Dios que nos habla si pasamos tiempo con Él. A ver, esto quiere decir que yo, para tener fe, tengo que ser un exégeta o hacer varios cursos de sana doctrina. Hombre, obviamente que me ayudará a entender la inmensidad del amor de Dios, me ayudará a conocer muchas cosas de Dios. Pero Dios habla a todos sus hijos y adapta su mensaje a sus circunstancias, así como Jesús adaptó su palabra al argot y a las costumbres de esa época y esa cultura. Como antes les decía, Dios nos habla de diferentes maneras. Yo les relataré una historia que siempre recordaré. Yo, siendo una niña adolescente, más o menos 12 años, vivía en el campo una familia muy humilde, con 2 hijos. Es lo que se llama, aquí se diría gente de pueblo, allá es gente de campo. El menor de esos hijos, cuando era un joven lleno de vida, que con grandes esfuerzos por parte de suyos y de sus padres había estudiado y era el orgullo de sus padres, repentinamente tuvo un infarto y murió. Nadie encontraba palabras para consolar a aquellos padres, para enfrentarse a aquellos padres. Siempre recordaré que la mamá, con infinita tristeza, había perdido a su hijo, evidentemente, pero con serenidad dijo: Dios me lo dio, Dios lo ha llamado, Él es el Señor y conoce todas las cosas. Era una declaración de fe en toda regla, hermanos. De alguna manera, aquella mujer humilde, con poca instrucción, solo con una tradición oral de la palabra, había logrado escuchar a Dios, había logrado estar tiempo con Dios y, como dice 2 de Timoteo, el Espíritu Santo había obrado en ella, guardando ese depósito que le posibilitaba tener fe en Dios en medio de la adversidad y del dolor. ¿Quiere decir esto que yo estoy haciendo una apología a no escuchar a Dios a través de la palabra? Obviamente que no. Solamente es deciros que es Dios siempre el que nos sale al encuentro, así como le salió repetidamente al encuentro a Abraham. Él se las ingenia para llegar a nosotros, pero evidentemente que si tenemos la oportunidad de conocer la palabra, no podemos decir que amamos a Dios y ser perezosos a la hora de conocerle o de escucharle. Si tú amas a alguien, recordemos, cuando nos hemos enamorado, querrás conocerle profundamente. Si no, ese amor sería un mero encandilamiento, un deslumbramiento, y ese amor rara vez daría raíces firmes. Si amas a Dios, querrás conocerle, y cuanto más le conoces, más le amas. Por ello debemos amar la palabra, que es la que nos revela al Señor.
Como creyentes hermanos tenemos el inmenso tesoro de tener acceso a la palabra, de haber conocido un día a Jesús. No sé cuál es tu situación personal, pero si hoy estás reunido aquí es porque has oído de Jesús. Estés donde estés, en ese interminable camino, ¿no?, que es el camino del Señor, que nunca acabará cuando estemos con Él. No dejes de apartar momentos para escucharle, para deleitarte en su presencia, para estar en intimidad con Él. Jesús repetidamente en los evangelios nos habla de la fe, evidentemente, ¿no? Dice, tu fe te ha salvado, cuando cura al ciego de Jericó. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, les exhorta a sus discípulos cuando le preguntan por qué ellos no habían podido expulsar un demonio. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe, cuando estando en la barca se desata una gran tormenta? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, cuando habla del afán y la ansiedad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le exhorta a Pedro cuando camina sobre las aguas y en un momento duda y está a punto de hundirse. Y nos parece natural, porque Él era Dios. Pero recordemos que Jesús, por amor a ti y a mí, se hizo hombre, y como tal, como hombre, se ocupó de mantener viva esa fe. Los evangelios nos muestran que muchas reiteradas veces se retiraba a orar, a estar en intimidad con su Padre. En Mateo 14:23, por ejemplo, nos dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto fue después de la multiplicación de los panes, en medio de una gran multitud, y antes de subir a la barca con sus discípulos caminando sobre las aguas, cuando ellos espantados pensaban que se trataba de un fantasma. Nos habla, hermanos, de un Jesús que se entremezclaba con las multitudes, que enfrentaba a los religiosos de la época, que derramaba amor, que derramaba poder, que obraba milagros y que para esto necesitaba llenar su depósito estando en intimidad con su Padre. Hebreos 11:1 nos habla de la fe, nos da primero una definición, dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe en esas cosas que nosotros no visualizamos, no visualizamos aquello que no vemos. Y cita luego a ejemplos de firmeza, a campeones de la fe, para concluir en el testimonio y ejemplo supremo en el capítulo 12:12. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí Pablo nos está hablando de la carrera de la fe y hace un símil con la carrera de los atletas. Dice que los atletas, cuando están en su carrera, no se distraen mirando a sus competidores o mirando a un lado o a otro el paisaje, sino que sus ojos están fijos en la meta. De la misma manera, en esta carrera de la fe, nuestros ojos han de estar fijos en Jesús, el fundamento de nuestra fe. Dice la palabra, el autor y consumador de la fe. O sea, nuestra fe es en una obra ya acabada, consumada, completa. Nada podemos hacer ni dejar de hacer para que esa obra sea mejor. En el consumado es de Jesús en la cruz. Ahí está nuestra fe. No en mis obritas, no en mi poder, como hoy el mundo cree, sino en el poder de Dios y en su obra consumada. Bueno, espero que les haya servido esta meditación y nos vemos luego en el coloquio. Un abrazo a todos. Gracias.